Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Canchilo. Voy a hablar sobre las principales teorías sobre respecto a los derechos subjetivos y la clasificación de los derechos subjetivos. Primero empezamos con Verdadero Wishet, que en un principio su autor considera que el derecho subjetivo radica fundamentalmente en un poder o señorío de la voluntad que es reconocido por el derecho mediante el derecho subjetivo. Un individuo que ejerce su propio poder de imperio sobre otro sujeto, pero el señorío no es absoluto, sino que se encuentra acotado a un determinado orden jurídico. Por ejemplo, un contrato de compra-venta, el comprador tiene el derecho subjetivo en función de lo establecido en la ley, de exigir al vendedor la entrega del artículo. Suele darse en dos sentidos diferentes. Es la facultad de exigir determinadamente el comportamiento positivo o negativo de las personas que hayan frente al titular. También se utiliza para expresar que la voluntad es decisiva para el nacimiento, extinción o modificación de las facultades. La crítica más sólida de esta es la teoría de Kelsen, en su obra Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado. Hay casos en los cuales el titular de un derecho subjetivo no desea ejercitarlo. Numerosas personas jurídicas carecen de la voluntad en sentido psicológico. Los derechos no desaparecen aunque el titular no es de existencia, y hay derechos cuya renuncia no producen consecuencias legales. El segundo autor es Rodolfo Jering. En su doctrina establece en su obra El espíritu del derecho romano. Para Jering, el fundamento del derecho subjetivo se encuentra en dos elementos constitutivos, uno formal y uno substancial. El elemento formal es la manera que reviste el fin buscando por el orden jurídico, como puede ser la protección del derecho, la búsqueda de la justicia, etc. Dice Jering que el derecho subjetivo no es la voluntad o facultad voluntaria para el sujeto para exigir una determinada conducta, sino es el interés jurídicamente protegido. Este interés puede comprender cualquier tipo de bien que represente utilidad para un sujeto. Entonces, para Jering, el derecho subjetivo es el interés material o utilidad que representan los bienes para el sujeto y que se encuentran jurídicamente protegidos a la ley. Al igual, explica que el valor es la medida de la utilidad de un bien y interés, el valor de su relación peculiar con el individuo y sus aspiraciones. Para que haya derecho no basta el elemento material, requiriéndose además que el interés está jurídicamente garantizado. Por lo último, narra que la acción es la piedra que toca los derechos privados, ya que sin ella el derecho civil deja de proteger los intereses. Luego pasamos con la teoría eclesiástica. Esta fue creada por Jelinek y trata de conjugar tanto la teoría de voluntad de Wisde como la teoría de interés de Jering, y de ahí a su teoría se le denomina eclesiástica. Afirma Jering que el derecho subjetivo es el tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Su error consiste en que basta una síntesis de elementos divergentes para lograr una doctrina verdadera. Luego pasemos a la teoría de Hans Kelsen. Este jurista fiel a su teoría pura del derecho tratará en su desarrollo acerca de los derechos subjetivos, de considerar a estos al margen de la voluntad de los sujetos y de los intereses materiales a los cuales se refieren, pues sostiene que el derecho subjetivo debe estudiarse de acuerdo a un criterio exclusivamente normativo y formal. El jurista Kelsen dice que debe haber distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, sino que se trata del mismo derecho. El derecho subjetivo existe solo si se basa en el derecho objetivo. Dicha de otra manera, el derecho objetivo es puesto a la disposición de una manera a efecto de que se quede bajo la dependencia de su voluntad la aplicación o solicitud de una aplicación de las sanciones que en el mismo se prevé. Concluye: el derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo en relación con el sujeto cuya declaración de la voluntad depende de la aplicación del acto coactivo estatal señalado por la norma. Bueno, ahora pasemos a la clasificación del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es la facultad o el poder que tiene una persona para exigir de otra una determinada conducta. El derecho relativo y absoluto. El derecho relativo es cuando la obligación incumbe a uno o varios sujetos individualmente determinados, y es relativo cuando el sujeto pasivo está individualmente determinado, y es absoluto cuando los sujetos pasivos constituyen la universabilidad. El derecho absoluto es el derecho de crédito denominado derecho personal, en el que el sujeto pasivo queda desde su nacimiento individualmente determinado y se da cuando el deber relativo es una obligación universal de respeto. Los privados y públicos. La suma de facultades que posee el individuo frente a otros particulares constituye el derecho subjetivo privado. Los derechos subjetivos privados se dividen en personales o de crédito y reales. Por derecho entendemos la relación jurídica que se establece en una persona llamada acreedor que puede exigir a otra llamada deudor cumplir con una prestación de carácter patrimonial. Público. Es la suma de las facultades que los particulares tienen frente al poder público, representan las limitaciones que el propio Estado se impone. Según Jelinek, son los derechos correspondientes a tres tipos de facultades que el individuo puede demandar frente al Estado. Estas facultades son referidas a los derechos de libertad, los derechos para pedir la intervención del Estado en provecho y los derechos políticos. La clasificación que él señala
Según Kelsen, la relación del hombre con el derecho puede ser de sometimiento a la norma, de participación en su creación y de libertad frente a la misma. Hay una triple relación. La conducta humana puede hallarse en triple relación con el orden jurídico. Primero, el hombre está sometido a la norma. Segundo, el hombre la produce. Y por tercero, está libre frente a la misma. El derecho al obligado y el derecho del pretensor. Es evidente que a todo deber jurídico corresponde un derecho por parte del obligado de acatar ese deber o no. A esto se le conoce como el derecho obligado. El derecho obligado consiste en el derecho que tiene una persona de acatar o no un deber jurídico. Ejemplo de este derecho del obligado lo tenemos en materia fiscal respecto a la obligación que tiene una persona de cubrir un impuesto necesariamente correspondiente a un derecho. Por su parte, existen otros derechos que no se basan cumpliendo el deber titular, por lo tanto no se reducen al solo cumplimiento de la obligación, tales como los derechos que se conoce como el derecho del pretensor, el cual el derecho no fundado en un deber del derecho habiente o titular, sino la facultad o derecho subjetivo del acreedor, como por ejemplo podemos referirnos al más común, que es el pago de una deuda. Dependientes e independientes. Derechos subjetivos dependientes son los que se basan en otro derecho o en un deber jurídico del titular. Ejemplo de ello es la facultad que tenemos los ciudadanos de participar en las elecciones, o sea, en el voto. Los derechos subjetivos independientes son los no fundados en un deber o otro del mismo sujeto. Se basan o pueden tener su fundamento en una obligación, pues es la facultad que tiene el sujeto de exigir entre el ejercicio o el no ejercicio del cual está condicionada su existencia. Ejemplo, lo tenemos en derecho de propiedad. Eso sería toda mi parte.